Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, francamente, es tan fascinante como crítico. Vamos a hablar de cómo la transición forzada a la educación digital durante la pandemia expuso, de la manera más cruda posible, unas desigualdades históricas profundas en el sistema educativo peruano, sobre todo en las zonas rurales. Así que acompáñenme a revisar los datos duros y lo que realmente pasó en el terreno. Para arrancar, planteemos una pregunta que nos pone frente a la urgencia del momento. ¿Qué pasa exactamente cuando el aula física, el colegio de toda la vida, desaparece de un día para otro? Pensemos en marzo de 2020, el local de la escuela, que para muchísimas comunidades es el único gran igualador social, cerró sus puertas. De pronto, toda la responsabilidad de sostener la educación cayó directamente sobre los hogares. Bueno, aquí tenemos que romper un mito gigante. Esa idea de que el salto a la educación virtual fue una experiencia igual para todos, nada más alejado de la realidad. Había una doble realidad clarísima. Por un lado, los grandes centros urbanos, fibra óptica, internet estable, laptops, ya saben, el escenario ideal. Pero en el otro extremo, el llamado Perú profundo. Ahí la historia era sobrevivir con una señal de celular prepago que iba y venía, planes de datos súper limitados y muchísimas veces la falta total de energía eléctrica. Esta es literalmente la fractura sobre la que se construye todo nuestro análisis de hoy. Sección 1. La ficción de la conectividad. Ahora, lo que verdaderamente llama la atención aquí es el tamaño de esta desigualdad inicial. Fíjense en los números oficiales del INEI del segundo trimestre de 2020. Mientras que en Lima metropolitana casi el 60% de los hogares tenía acceso a Internet, en el área rural, esa cifra se desplomaba a un doloroso 8.5%. Es decir, 9 de cada 10 hogares rurales tuvieron que enfrentarse a una virtualidad forzada sin tener ni de cerca la herramienta más básica para lograrlo. Increíble, ¿no? Y para aterrizar estos porcentajes a la vida real, escuchen este testimonio recogido por RPP en 2020. Hay reportes documentados de estudiantes en Puno o en otras zonas andinas como Ancash y Cusco que tenían que, literal, escalar montañas en medio de la noche o aguantar granizadas heladas solo para pescar un poquito de señal de celular. O sea, no era un simple inconveniente técnico. La falta de antenas y telecomunicaciones obligaba a estos chicos a arriesgar su salud e integridad física solo para poder descargar una tarea. Sección 2. Aprendo en casa. Sus límites. Frente a esta emergencia sin precedentes, el Estado tuvo que reaccionar rapidísimo. Fue una política de choque. Las escuelas cerraron en marzo y para abril ya se estaba lanzando a toda velocidad el programa Aprendo en Casa. El modelo intentó ser multicanal, plataforma web, canales de televisión y radio. Y claro, el objetivo final era súper loable. Se buscaba garantizar que la educación no se detuviera frente a la crisis. Pero claro, al intentar aplicar una medida idéntica y uniforme para un país con una geografía y una demografía pero tan complejas, las costuras empezaron a saltar. Las fuentes muestran deficiencias estratégicas bien serias. Por ejemplo, en muchos casos se pasaron por alto por completo las cosmovisiones y lenguas originarias, un golpe durísimo para más de 1 millón de estudiantes de educación intercultural bilingüe. En la Amazonía, los profes tenían que rogarle a aliados de la comunidad que repartieran fotocopias porque la señal de teleorradio simplemente no existía. Y encima, depender de un celular básico, que era el dispositivo más común a la mano, era pedagógicamente inviable para usar software interactivo o redactar textos. Sección 3. El laberinto de las tablets. Pasemos a ver cómo se intentó solucionar esto. Para atacar esa enorme brecha tecnológica, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Cierre de Brecha Digital. Hay que ser justos y decir que la propuesta era ambiciosísima. Querían comprar, mediante inversiones de emergencia, más de 1 millón de dispositivos. Estamos hablando de tablets, planes de datos y cargadores solares, todo enfocado en focalizar la ayuda en zonas rurales y en los sectores urbanos de mayor pobreza. Sonaba un verdadero salvavidas. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando el papel se estrella contra la realidad logística del país? Las auditorías de la Contraloría revelaron un colapso sistémico en la ejecución. Tuvimos retrasos tremendos en la distribución. En el tema de conectividad, entregaron chips en zonas donde sencillamente no había ni una pizca de cobertura, obligando a los estudiantes a seguir subiendo a los cerros.
Y la sostenibilidad, imagínense, lugares sin luz eléctrica que recibieron las tablets, pero nunca les llegaron los cargadores solares a tiempo, equipos inoperativos, y por si fuera poco, a nivel de capacitación, un 40% de los profesores dijo no haber recibido ni asistencia técnica básica para usar estos aparatos en sus clases. Todo un laberinto. Toda esta cadena de fallas logísticas se condensa en una cifra que alarma muchísimo: 39.77%. Prácticamente, 4 de cada 10 beneficiarios de este gigantesco programa estatal terminaron sin poder usar los dispositivos electrónicos proporcionados para sus clases virtuales, un esfuerzo inmenso que sencillamente no logró conectar con su objetivo. Y para ponerle un rostro operativo a esto en el terreno, revisemos lo que encontraron investigadores independientes en localidades de Puno como Sandía y Yunguyo. Los reportes cuentan que muchísimas tablets llegaban vacías, sin el contenido de Aprendo en Casa que por contrato debían tener preinstalado, o peor aún, con los sistemas operativos completamente bloqueados. Al final del día, como la tablet no conectaba nada, los estudiantes terminaban pidiéndole prestado nuevamente el celular a algún familiar para poder descargar las tareas por WhatsApp, básicamente convirtiendo la tablet en un adorno. Sección 4. El futuro en juego. Todo este recuento de infraestructura insuficiente nos lleva, de manera inevitable, a la consecuencia más triste de todas, porque el verdadero costo a largo plazo de esta desconexión no se mide solo en datos de Internet, se mide en capital humano. Proyecciones durísimas del Ministerio de Educación y del Banco Mundial estimaron que esta interrupción empujaría a cerca de 300.000 estudiantes a abandonar el colegio. Eso es un masivo 15% de la matrícula nacional. Jóvenes que quedaron expulsados del sistema, no por falta de capacidad o ganas, sino por la imposibilidad material de conectarse. Y esta situación resume a la perfección todo el fenómeno. Como bien lo expresó la directora ejecutiva de UNICEF, para decirlo sin rodeos, la falta de acceso a Internet le está costando el futuro a la próxima generación. Es que la brecha digital en el Perú mutó rápidamente en una brecha de oportunidades. Crecer sin una conexión estable significa quedarse atrás en el desarrollo de competencias, lo que históricamente se traduce en menos ingresos a futuro y en una tremenda desventaja para competir de igual a igual en la economía de hoy. Para terminar este análisis, quiero dejar sobre la mesa una reflexión contundente. ¿Se puede verdaderamente solucionar la brecha educativa solo repartiendo tecnología, cuando las estadísticas nos gritan que 7 de cada 10 colegios públicos en Perú ni siquiera cuentan con servicios básicos como agua y electricidad? Es cierto, la tecnología tiene el potencial de ser un gran nivelador social, pero sin una base sólida de infraestructura real y subyacente, forzar la digitalización solo termina siendo un acelerador de la desigualdad. Nos toca seguir explorando, cuestionando y analizando los datos. Hasta el próximo análisis.